Muy buenos días, amigas y amigos. Sean bienvenidos al 32º evento de Verdades y Decisiones. Pasa inexorable el tiempo y aquí estamos en este programa que, como dice aquella canción, parece que fue ayer. Seguimos adelante haciendo un espacio de pensamiento y de opinión. Todas las veces repito, la política no es mala. Los malos son algunos politiqueros, algunos politicastros, especialmente aquellos que han hecho del servicio público un modus vivendi para su grupo, para ellos y sus grupos particulares. Todos los días hacemos política. Todos los días buscamos una intencionalidad en nuestros actos. Todos los días estamos hablando si esto es más conveniente o no es conveniente y sobre esa perspectiva tomamos decisiones. Nadie es el dueño de la verdad. La vida, nuestros juicios son el resultado de una infinidad de interpretaciones de las interpretaciones y una búsqueda permanente por acercarnos a la verdad. No es que diga que la verdad es subjetiva, pero vivimos en un mundo de subjetividad, donde poco queda para aquella ortodoxa concepción objetiva de la verdad. En esta ocasión nos proponemos hacer un programa diferente. Hemos invitado a la asambleísta electa María Verónica Íñiguez Gallardo. Y ustedes se merecen, estimados amigos, el que les diga por qué. En mi modesta opinión, el pueblo tiene el pleno derecho de conocer a sus candidatos. Y si no las ha podido conocer por infinidad de razones, entre ellos el tiempo de la campaña, las prioridades que se pueden otorgar a diferentes niveles de elecciones como la pasada, tiene el derecho a conocer a quién ha sido electa. Ahora le hemos invitado a ella, posteriormente invitaremos a la otra asambleísta electa por Loja, a quien públicamente expreso mi cordial invitación. Pero es una invitación que va más allá de lo clásico de hablar de tal o cual cosa, sino procurar, en lo que es la complejidad del ser humano, invitarles para que puedan ustedes escudriñar muchas veces entre endijas para saber qué es lo que sucede. María Verónica participó en estas elecciones y es la segunda candidata electa que va a representar a la provincia de Loja. Ella nos ha propuesto, cito, transformar nuestra provincia en un referente de innovación y sostenibilidad, donde la tecnología impulse el progreso sin comprometer nuestro medio ambiente. Dice, es momento de construir una Loja que nos inspire con soluciones sustentables. Cierro la cita. A partir de esta declaración, que traduce su concepción, ha establecido de lo que yo llamo cuatro líneas grandes de acción. La una se refiere a resiliencia y sostenibilidad, energía limpia y digitalización, educación 5.0, legislación para la vida. Esto está en algunas formas de comunicación que las expuso, pero evidentemente el poder llegar al fondo de estos asuntos implica una conversación, como lo hemos promocionado el programa Un Diálogo a Fondo. Por ejemplo, dentro de lo que es resiliencia y sostenibilidad, sostiene que debe existir desarrollo que protege el agua, la biodiversidad y fomenta una producción agrícola sostenible. En lo que es energía limpia y digitalización, impulso a políticas para que pequeños productores accedan a energías renovables y herramientas tecnológicas. En educación 5.0, que me llama también a mí la atención,
Dice, normas que prioricen el bienestar humano, la equidad y el desarrollo local, sin comprometer nuestros recursos. Bueno, perdón, antes, reformas para actualizar la enseñanza con enfoque en ciencia, tecnología y sostenibilidad, y la legislación para la vida, entendida como normas que prioricen el bienestar humano, la equidad y el desarrollo local sin comprometer nuestros recursos. Evidentemente, tras de esto hay toda una concepción ideológica y hay líneas políticas. ¿Cómo podemos ahora hacerlo más digerible para que las personas que nos escuchen tengan conciencia de qué es lo que se propone? Sobre esto y mucho más hablaremos con María Verónica Íñiguez Gallardo. Sean bienvenidos a Verdades y Decisiones. Y a veces me han hecho una broma. Dice, doctor, usted sigue acordándose de las clases de la universidad, comienza con objetivos. Dice, bueno, pero vale la pena para ordenar un poquito el programa, ¿no? Lo primero que queremos es conocer a María Verónica Íñiguez en su dimensión familiar, social, como una ciudadana local. Yo creo que hay que comenzar por allí. Somos seres humanos que tenemos una forma de participar en la sociedad. Luego vamos a analizar las propuestas programáticas para su accionar en la Asamblea Nacional, junto a otros aspectos de la realidad provincial que se los vamos a plantear. Y el tercer segmento es desarrollar sus puntos de vista sobre la política desde su perspectiva de mujer en el marco de este balotaje, para hablar de cosas importantes. Yo creo que aquí hay que superar algo. Muchas personas piensan que se pone candidatas solamente porque hay una exigencia legal. Yo me opongo a eso. Creo que hay mujeres muy preparadas, muy valiosas. También existirán otras personas que estén en formación o que tengan sus puntos de vista muy particulares. Pero sí creo que por el respeto a la mujer se tiene que analizar la perspectiva de la mujer en todo lo que significa sus percepciones, sus juicios de valores respecto de la política. ¿Quién es nuestra invitada? Ella es ingeniera en gestión ambiental, es máster en ciencias ambientales, es PhD en manejo de la biodiversidad, trabaja como docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, dirige un grupo de investigaciones de planificación de la tierra y sistemas medioambientales. Ha trabajado extensamente en temas relacionados con estudios socioambientales con énfasis en el cambio climático, percepciones ambientales, soberanía alimentaria y gobernanza de recursos naturales. Varios artículos tiene publicados en revistas indexadas. Y alguien me decía, y bueno, ¿y qué es eso? En una revista indexada es una revista que tiene una calificación internacional, desde el Q1 hasta el Q4, y obviamente para que a alguien le publiquen un artículo en Q1 se necesita que opinen expertos de todos los continentes y le hagan todas las observaciones, o sea, no cualquiera coge y publica, puede publicar. Entonces esto es muy interesante. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales, activista independiente en derechos de la naturaleza y justicia social. Ese es el perfil, es un resumen muy pequeño, por favor, disculpas, María Verónica, de lo que significa su segmento. Entonces vamos directamente ahora en el primer segmento que se refiere a las dimensiones familiar y social. Damos la bienvenida a María Verónica. Buenos días. ¿Cómo se siente en esta investigación? En esta, casi digo investigación, en esta conversación de la que vamos a hablar de investigación. Jorge, muy buenos días. Cari, también muy buenos días. Qué gusto poder estar aquí nuevamente en los estudios de Bacana. Muchas gracias por la invitación. Además, para un programa tan bonito, tan interesante, que busca ese lado humano. Muchas veces nos olvidamos que detrás de una figura política también tenemos a un ser humano que tiene las mismas trajinares que tiene un ser común. Entonces, qué bueno que estos espacios nos permitan conversar un poco más a profundidad de esto, así que muchas gracias por la invitación. Para nosotros un placer muy grande tenerla, María Verónica. Y bueno, yo siempre decía, ya las personas que estamos jugando en una categoría de edad más avanzadita decimos, ¿de dónde viene? Ah, ha sido hijita de un gran amigo. Bien a lo lojano. Colega, profesor en la universidad.
¿Dónde nació María Verónica? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, yo soy la última de 4 hermanos, nacida aquí en Loja, de Máximo Íñiguez, que fue un catedrático universitario, además, de quien aprendí muchísimo este amor por explorar la naturaleza. Él es un ingeniero agrónomo, se especializó en suelos y siempre nos llevó todo el tiempo desde que éramos muy pequeños a explorar y a contarnos un poco más de lo que veíamos. En ese entonces no lo entendía, pero yo creo que desde muy pequeña estuve expuesta a esta formación, a esta necesidad de explorar, de descubrir, y eso me ha motivado pues a mantenerme dentro del mundo de la investigación. Mi madre es Cruzcaya Gallardo Ayala, ella fue una docente escolar. Creo que de ambos he tenido también esta pasión por la docencia, porque ambos se han entregado siempre a la formación de pequeños, de jóvenes, y yo creo que lo llevo en mi sangre esto de la docencia, porque me ha gustado desde siempre, desde que tuve la oportunidad de dedicarme a la docencia. Me he entregado a ella y siempre me gustará. Creo que es una de las actividades que no la dejaría yo nunca, porque me gusta muchísimo el contacto con la gente y además el poder yo enseñar. Si sé algo, me encanta enseñarlo, de que las personas puedan tener ese mismo conocimiento y que puedan incluso superarme. Eso me hace sentir bastante bien. Tengo 3 hermanos más, uno de ellos que se llama Max Íñiguez, igual. Fue un gimnasta, fue perteneciente a la Federación de Gimnastas del Ecuador, representó al Ecuador. Es deportista hasta el día de hoy, y 2 hermanas más, con una de ellas que tengo una relación bastante cercana porque es la que vive más cerca de mí y que también tiene esta exploración, mejor dicho, este gusto por explorar, ¿no? Con ella hacemos muchas subidas de caminatas a la montaña, nos encanta irnos a bañar en el río, irnos a cascadas. Bueno, tenemos esta pasión por explorar siempre. Y mi hermana mayor, que no vive acá, no vive aquí en la ciudad de Loja, pero que igual tenemos una relación muy cercana, es la mayor de todos, y por ella pues también tengo 5 sobrinos que con quienes compartimos pese a la distancia mucho. Qué hermoso, una familia clásica de la que nosotros conocemos, señor ingeniero Max, un referente en la Universidad Nacional de Loja. Además de eso fue profesor de la Asociación de Profesores. Claro. Se llevaba muy bien con mi papá, también profesor. Y él estuvo trabajando también en la Universidad de Machala, entiendo. Sí, de hecho fue el decano de la Facultad de Agronomía y uno de los motivadores y fundadores de la Universidad Técnica de Machala, de hecho. Exactamente, sí. Eso es una de las partes bien importantes que a veces no reconocemos en Loja, porque aquí ha sido el emporio de la intelectualidad de las que se ha ido irradiando a todo el Ecuador, obviamente la región sur. ¿Dónde estudió María Verónica? Pasé por algunos planteles educativos, siempre siguiéndole un poco a mi mamá, porque como ella era docente, les decía, es profesora, entonces inicié primero en el Jardín Pío Jaramillo Alvarado, que hasta ahora existe. Claro que sí. Luego pasamos a la escuela Zoila Pacífico, que es donde también laboraba pues mi mamá, y luego de ella se movió a enseñar en la escuela La Porciúncula, entonces fui también ahí y finalmente terminé en la Inmaculada, donde hice la mayor parte de la secundaria, en donde me gradué en químico-biológicas. También fue Panchita, ¿no? También tuve un corto tiempo de Panchita. Sí. También un abrazo, mi saludo a su mamacita, sí. ¿Cómo definió el ingreso a ingeniería ambiental? Aparte de esto que ya nos ha conversado, ¿qué hizo? ¿Cuál fue ese toque final para que ingrese a ingeniería ambiental? Es una historia bastante particular porque mi papá, obviamente, como catedrático que es, siempre nos impulsó muchísimo a todos para que siempre estudiemos. Él siempre quiso que alcancemos una excelencia académica a todos, como todos mis hermanos. Entonces, cuando yo terminé el colegio, empezaba este boom del ambiente. Recordemos que, bueno, ahora ya se vuelve con algunos años atrás, pero en ese entonces, el 1989 era cuando se creaba el panel intergubernamental de cambio climático, se lanzaban las primeras protestas sobre crisis climática. Yo desde muy pequeña, de hecho desde que tenía 13, 14 años, ya estaba en voluntariado de activismo ambiental. Entonces tenía esta tendencia, ¿no? Tenía una tendencia sobre el ambiente, pero estaba recién empezando a tomar fuerza dentro de la sociedad. Entonces no había una oferta académica que sea de esta rama. Yo había pensado en otras carreras que tenían que ver con la especialidad de químico-biológicas, que era en la que había ingresado del bachillerato.
Y las más cercanas que habían y también más tradicionales eran como la medicina, por ejemplo. Entonces mi papá era, sí, está bien, tienes que seguir medicina. Y empecé, de hecho, a estudiar medicina. No me gustó. Pero lo empecé a comprar. Estuve en Cuenca, estuve estudiando un semestre en la Universidad de Cuenca. Y siempre lo cuento con risas porque ya desde que tuve que entrar a un anfiteatro me di cuenta que no era lo mío, no me gustaba, mucho menos ver sangre, no podía. Dije, no, esto no puedo hacerlo yo. Así que después de ese intento fallido regresé y había la noticia, había dos carreras. En la Universidad Nacional se abría la ingeniería, me parece que se llamaba Conservación en Recursos Naturales, algo así era el nombre, no lo recuerdo exactamente. Y en la Universidad Técnica, que había empezado como pionera en gestión ambiental, pero en modalidad de distancia, no la tenían en modalidad presencial. Y sin embargo, cuando yo estaba en esta transición, que no me gustaba la medicina, quería regresar a Loja, siempre quise regresar a Loja, es otra cosa que me ha pasado, y salió la noticia pues que lo ofertaban en presencial. Me llamó mucho la atención porque tenía este toque administrativo que me parece interesante. Y bueno, y apliqué y ingresé. Entonces, desde ahí fue cómo comenzó este camino. Interesante. Y eso muestra una realidad, que es la indecisión que hemos pasado todos para ingresar a la universidad. Claro que sí. Y esas indecisiones ahora son mayores porque el tema de los cupos para ingresar a la universidad realmente, y los procesos de selección en sí, no son los más adecuados en mi modesto criterio, también como es docente, y generan esa ansiedad en los jóvenes. Pero antes de pasar a algunas cuestiones de la educación superior y del posgrado, a ver si le contamos a Loja alguna anécdota, alguna pequeña travesura de adolescente. A ver, ¿qué podría ser como travesura? A nosotros obviamente nos gustaba el activismo como adolescentes. No sé si son travesuras porque la verdad... anécdota en general, sí. ¿Qué puedo contar? Bueno, quizás que como pertenecíamos a un grupo de voluntarios, me recuerdo en ese entonces había la Fundación Arcoíris y recuerdo que nos pintábamos murales haciendo alusión justamente a la naturaleza. Y quizás entre estas travesuras era amarrar, porque era chistoso, porque nos amarrábamos entre los chicos y las chicas que estábamos ahí a los postes, y uno de estos fue que me amarraron a mí. Y hasta ahora, bueno, y de ahí salió un nombre, un apodo, y que hasta ahora lo mantenemos. Son cosas así chiquitas, no son trascendentales, pero que ahora lo recuerdo justamente de ese tiempo. Pero no se olvidaron en desamarrarlas, ¿no es cierto? Porque por es aquí... que siempre me decían que soy muy inquieta, entonces me agarraban porque decían, ya, cálmate. Qué bueno que sea. Sí. Eso es consustancial al espíritu investigador. ¿En la universidad cómo decurrió? A ver, en la universidad, como era una carrera nueva y como les decía, en la época ya pues finales de los 90, de inicios del 2000, o de que era ambiente tenía muchísimo auge en ese entonces y teníamos un buen promotor de la carrera, es el ingeniero Fausto López, que hasta ahora de hecho se mantiene ahí. Fue de hecho el director incluso de la Fundación Arcoíris, entonces fue un mentor en esta rama y ahora es mi colega en la universidad. Entonces... él fue yo diría muy atinado, muy acertado en cómo hizo esta malla de la carrera universitaria, porque como era algo nuevo, también había que entenderlo cómo se engranaba dentro de la política ecuatoriana, porque hay que entender que la gestión ambiental tiene una connotación muy fuerte política. Entonces teníamos que aprender muchísimo de sociología, de antropología, de ciencias políticas justamente. Y era un desafío porque no todo se hablaba pues de ambiente, porque como era nuevo se estaba desarrollando la legislación, entonces había muchas cosas todavía en ese entonces, pero muy interesante porque también a mí por lo menos me abrió este abanico de posibilidades que a veces uno piensa que cuando se trata y se habla de ambiente hablamos específicamente de cuidar pájaros, animalitos, plantas, y no es así, eso es mucho más amplio que eso. De ahí que sale este eslogan de legislar para la vida, porque involucra absolutamente la vida de cada ser vivo, incluidos nosotros como seres humanos. Entonces, es muy amplia y desde la universidad empecé a entender esto porque teníamos muy buenos profesores, como les decía Fausto López Trejo, gente incluso de Quito. Aquí, hasta el día de hoy, no tenemos, fíjese, carreras, oferta académica en sociología, por ejemplo, o antropología.
Entonces, esto había que traerlo de otros lugares. Y yo creo que ahí incluso todavía podría irse explorando más. Más bien nuestro fuerte aquí en el sur siempre ha sido, y sobre todo acá en Loja, ha sido el estudio más botánico, zoológico, bueno, más tosología, o sea, muy biológico, diría yo, que también teníamos un componente bastante fuerte. Casi que nosotros pensábamos que nos estaban formando más para biólogos como para gestores ambientales. Pero bueno, esto pues fue cambiando a lo largo de la universidad, pues fuimos, como les decía, sumergiéndonos a otro tipo de disciplinas. Y eso creo que es lo que a mí me contribuyó justamente a entender que mi carrera, por eso yo hablo mucho de estudios socioambientales, porque lo mío no está especializado específicamente en como les digo, en una planta, en un animal, sino más bien en el sistema como tal, en la interacción del ser humano con la naturaleza. Y obviamente allí hay un espacio desde la complejidad muy rico. Creo que en lo que dice Verónica se expresa aquella interrelación entre lo biológico y lo social. Así es. Y eso posteriormente permitirá entender lo que significan los derechos de la naturaleza y la relación de la sostenibilidad con las personas. Así es. Bueno, ¿fue a dónde para hacer la maestría? Yo sé que se fue. Sí, sí. Como les decía, mi papá siempre ha sido una persona que ha buscado la excelencia en el estudio. Y él ya me decía, cuando terminábamos la universidad, siempre nos decía, bueno, ya, ahora hay que buscar la maestría. Entonces, cuando yo terminé la universidad, no había un programa realmente de becas del Estado, por lo menos. Había estas que se ofertaban a través del IES, pero que eran becas de otros países y que ellos lo agrupaban en un solo sitio y lo ofertaban, ¿no? Entonces, a mí el que me llamó la atención fue el que ofertaba el gobierno suizo. Y yo apliqué para el gobierno suizo para poder estudiar en la Universidad de Zúrich. Entregaban 3 becas para todo el Ecuador. Era muy difícil, era súper competitivo. Apliqué y quedé tercera. No, sí perdón, yo apliqué y quedé tercera, pero eran 2 becas. Entonces yo no pude acceder a esta beca. Pero para acceder al proceso de aplicación teníamos que inicialmente, como cualquier otro proceso de becas, aplicar a la universidad y ser aceptados por la universidad. Entonces yo había hecho este proceso con la Universidad de Zúrich, me habían hecho un examen, entrevista, bueno, son procesos duros que se tienen que desarrollar. Lo había hecho y había logrado la aceptación de la universidad, pero sin embargo no pude obtener la beca. Entonces ya pues yo pensé que ahí había terminado el sueño, por decirlo así, pero mi padre me dijo, mira, yo creo que lo más duro lo has conseguido, que fue la aceptación de la universidad, y ahora lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que puedas asistir allá. Tenía la ventaja que he sido una persona muy social, siempre he sido muy social, amiguera, tenía amigos en Suiza que me acogieron allá, me ayudaron para reducir los costos de vivienda. Mi padre me ayudó también con pagar, y yo en ese entonces había trabajado en el Consejo Provincial, entonces tenía también unos ahorros y con eso pues decidí y me fui a Suiza, así que hice en la Universidad de Zúrich mi maestría en Ciencias Ambientales. El resultado de un esfuerzo y de una red de apoyo también, ¿no? Claro que sí. Pero esa capacidad de ser aceptada en un país europeo en general es realmente un logro académico que hay que subrayarlo. Y bueno, una permanente estudiosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el doctorado? Después de la maestría vino para acá. Claro, terminé la maestría, por eso les decía, yo siempre busqué la forma de regresar a Loja. No sé, yo tengo algo con Loja obsesivo. Pero también yo creo que por allí hubo otro imancito, de eso ya vamos a hablar después. Pero siempre busqué venir a Loja, entonces cuando yo terminé la maestría, había otro país. Es decir, yo cuando me fui iniciaba el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo me fui y cuando vine, estuve acá de regreso en el año 2010, vine y había mucho trabajo y eso me llamó la atención, y sobre todo para gente que se había formado en posgrado. Miren, ahora tener una maestría es sencillo, relativamente sencillo. En ese entonces no. Entonces, cuando yo vine, claro, mi perfil era muy apreciado, no tardé para nada en conseguir trabajo, tanto así que me quedé en Guayaquil. Yo interesaba en Guayaquil y me quedé ahí trabajando, porque
En ese entonces el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana potenció los 7 institutos de investigación que tenía el Estado. Uno de estos es el Instituto Oceanográfico de la Armada, y ahí necesitaban a alguien que empuje el componente ambiental de un proyecto que era financiado además por Cenecit dentro del INOCAR. Entonces, nuevamente apliqué y me aceptaron, porque como digo, en ese entonces había mucho trabajo. Entonces, no era difícil conseguir. También trabajé en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, porque también necesitaban gente de posgrado que dé las cátedras, porque recuerden que parte de la revolución de la educación fue el que los docentes universitarios tengan formación de 4º nivel. Entonces muchos docentes empezaron realmente recién a formarse. Entonces yo ya había venido con esta formación y esto me abrió las puertas, por eso estuve un año en Guayaquil. Y luego de eso me pidieron que venga acá a Loja. Bueno, yo pedí realmente porque sabía que estaban en este proceso también en la Universidad Técnica Particular de Loja, y me regresé acá. Pero ahí mismo apareció este programa fortalecido de becas de Cenecit, porque ya había, pero no era con becas completas, estaban como dando sus primeros pininos, entonces estaban como un poco en experimentación. Pero cuando yo regreso acá a Loja, ya tenían un programa muy fortalecido, y apliqué. Eso fue ya en el año 2011, apliqué, y para el año 2012, que terminaba toda la convocatoria, había exámenes, y además otra vez que una universidad tenga la aceptación, es decir, que cada estudiante tenía que tener la aceptación de la universidad, ese era un requisito, ¿no? Entonces hice todo este proceso y para el año 2012 pues salí adjudicada con esta beca. Al yo tener ya una maestría, el siguiente paso era el doctorado, pues, ¿no? Muchas de las personas que aplicaron en ese entonces para las becas lo hacían para maestrías, pero yo ya tenía esta posibilidad de avanzar hacia el doctorado, y al tener además un posgrado de maestría hecho en una universidad europea, también me abría mucho las puertas para acceder a otra universidad europea. Entonces, en este caso, busqué más bien una universidad que fuera muy fuerte en el componente socioambiental, otra vez, ¿no? Que busque esta conexión entre los dos. Y es así como, buscando en el internet, llegué a la Escuela de Antropología y Conservación de la Universidad de Kent en Reino Unido. Entonces apliqué, igual hice todo el proceso, me encantó lo que hacían porque tenían un programa muy fuerte de antropología incluido dentro de lo que era conservación, es decir, primera vez que me encontraba con un programa de conservación tal cual lo dice su palabra. Para las personas que no lo entienden, la conservación tiene que ver justamente el trabajar con la gente y con la naturaleza, es decir, no pueden separarse los dos, y sin embargo, en todo este camino ha habido muchos intentos fallidos, porque he terminado siendo solo a favor de la naturaleza y se olvidaron de la parte de la sociedad. Entonces acá sí que estaba súper consolidado y eso me encantó. Y no fue un error porque entré ahí y ese justamente fue lo que pude, y fue gracias a esta beca que yo tuve para irme. Y ya no como estudiante en la otra que les decía, tuve que pedir ayuda y todo, fue una vida dura de estudiante, pero acá no, acá tenía la beca que me sostenía en todo sentido, o sea, la alimentación, la vivienda, la colegiatura, porque ustedes tienen que entender que el Reino Unido es un país lastimosamente... ¿Cómo es la universidad? ¿El nombre de la universidad? Kent. Ya. Y hay que entender que en Reino Unido la educación es privada. Entonces, ni siquiera sus propios ciudadanos pueden acceder a la universidad, y mucho de esto responde a los costos que representa. Entonces, haber ingresado allá con esta beca del gobierno, y como era tan sonado, y eso es una anécdota que yo la suelo contar, que compañeros se sentaban conmigo y decían, oye, ¿es verdad que el gobierno de Rafael Correa le apuesta tanto a la educación y que tiene tantas cosas buenas? Se sorprendían porque las noticias llegaban a todo lado. Y yo recuerdo que les decía eso, sí, la razón por la que estoy sentado al lado de ustedes es por él, es la única razón, porque si no, no estuviera acá. La apuesta por la educación, por elevar el nivel de instrucción de las personas y el nivel de oportunidades es fabuloso. El hecho de que había mucho trabajo para esa nueva carrera lo dice bastante. Antes de pasar un videíto, que luego de esto les va a gustar un videíto que hicimos por allí, una entrevista mediante Zoom. ¿Cómo fue el ingreso a la Universidad Técnica Particular de Loja? Como les decía, en ese entonces había pues muchas oportunidades, entonces la misma Cenecit obligaba a que las universidades abran concursos, abran plazas y que se cumplan con los requisitos. Entonces la Universidad Técnica siguió este mismo proceso, abrió un concurso
y yo participé. Y sin embargo, en ese entonces, cuando yo participé, todavía eran salarios bajos, eran muy bajos, pero yo quería venir a Loja y por eso lo acepté. Dije, no, yo quiero estar aquí, si puedo empezar a armar mi carrera desde allá. Porque yo ya venía, como les decía, trabajando del INOCAR, si quisiéramos hablar solo en términos económicos, a mí me convenía realmente quedarme allá. Pero regresé aquí, ingresé, y pasé por este concurso, era con pruebas, todo. Me acuerdo que fuimos muchísimos los que participamos, eso lo recuerdo clarísimo. Y era casi como el examen de beca, me acuerdo que teníamos que dar para ingresar. Y salí adjudicada, ingresé a la universidad, porque antes de eso incluso empecé a hacer como una beca yo, como si fuese estudiante. ¿Desde qué año estamos hablando? Esto es en el 2012, al 2011, la mitad, porque entre 2011 empecé como becaria en la universidad. La universidad pagaba una beca para las personas que iban a hacer este tipo de trabajos. Y ahí se abrió el concurso y ahí luego sí participé. Y para el 2012 ingresé ya como docente en la universidad. En la primera, del escalafón, el primer eslabón es el docente auxiliar 1, me parece que se llama. Y ese fue como yo inicié. Y luego, evidentemente, el mismo CENESID pues obliga a que se vaya haciendo el camino, ¿no?, dentro del escalafón docente, y eso fue lo que me ha permitido también seguir subiendo. Y ahorita, fíjate, estamos estancados. Así nos tocó a algunos. Bueno, estimados amigos, estamos en Verdades y Decisiones con nuestra invitada María Verónica Íñiguez Gallardo. Ustedes están conociendo en esta primera parte quién es María Verónica. Y esto me parece muy interesante porque ustedes cuando me escuchan y la escuchan a ellas van a estar diciendo, ve, por ella voté. Y otros también dicen, por ella no voté. Pero ella igual nos está representando. Entonces, yo creo que ustedes están formando sus juicios de valor. Ahora voy a hablar a través de una entrevista de algo más íntimo de Verónica. Estimado Boris, le agradezco Buenas noches, Jorge. infinitamente por aceptar esta conversación y voy a comenzar con algo. Boris Eremiev, ese apellido no es muy común aquí en nuestra loja. El siguiente apellido suyo sí. Cuénteme, Ujú. comencemos por allí. Ya, le comento, verá, la verdad es que mi apellido es búlgaro, Eremiev. Mi abuelo fue, pues, de Bulgaria y mi abuela de Hungría. Ellos salen de, sería de Europa del Este, porque existió justamente la parte de la Yugoslavia, la ex Yugoslavia, digamos, hubo ese fraccionamiento y mi abuela llega a Chile y ahí pues nace mi papá, así que la verdad yo también tengo nacionalidad chilena. Nace mi papá allá. Y claro, justo llegan ellos y mala suerte, parece que muy mala suerte también, entra Pinochet. Entonces mi abuela sale con sus tres hijos, me parece, y llegan acá a Ecuador. Y llegan a Loja. Una vez que están en Loja, pues ya se establecen y se quedan, ¿no? Entonces, digamos, la parte de mi abuela es Seremiev, y si diríamos mi otro apellido por parte de mi abuela paterna sería Cernicev, que sería húngaro en cambio. Vea qué interesante. Y acá las raíces por su mamá. Por mi mamá, pues ya soy burneo, soy justamente mi abuelo tal vez sería el más conocido por ahí, Jorge Enrique Burneo, él fue oftalmólogo, me parece, en el IES, y claro, de ella con mi abuela, María Genoveva, tuvieron sus hijos, Leonardo, Diego, Carlota y mi mamá. Entonces venimos ya por este lado de acá, por la parte de Burneo, a otra persona conocida tal vez en su medio, claro, ya fallecieron, era mi tía Lidia, que trabajó también en la corte, me parece que era, por ahí tiene su conocidos, digamos. Así es, el doctor Jorge Enrique, yo lo conocí, fui su alumno, fue decano de la Facultad de Medicina y con él se dio un caso muy especial que viajamos a México a una de las reuniones de la UDUAL de Medicina. Vean cómo es el mundo tan pequeñito con Leonardo, somos compañeros, buenos amigos. Así que para mí un privilegio tenerlo por aquí. Y como Muchas dicen gracias. algunos periodistas, voy directo a la yugular. ¿Cómo A se ver, conocieron con María Verónica? ya, a ver, yo con la Vero, la verdad, nos conocimos por amigos en común. Vero es mayor a mí, por 5 años. Entonces, realmente no es que podíamos haber quedado ni en una fiesta ni nada, ¿no? Porque ya sería
era imposible. Entonces, digamos, yo tengo amigos muy cercanos, muy queridos, eh, y que, digamos, cuadramos con amigos muy cercanos del Avero. Entonces, mis amigos son mayores, Juan Pablo, con David, salimos un día, nos encontramos con estos amigos del Avero, me empecé a llevar muy bien con Andrés, que era uno de los amigos más cercanos del Avero, y pues un día me dice Andrés, oye, ¿sabes qué? La voy a ir a ver a una amiga, vamos, y fuimos. Ahí fue donde yo la conocí, pero ahí no quiere decir que comenzó a hablar unas cosas. Ahí yo la conocí. Yo tenía mi pareja, y yo vivía por mi lado, y, y dato curioso, si quiere decirlo, casi siempre yo he estado sin saberlo, teniendo mis parejas por ahí en el mismo sector, por el estadio. Entonces, Ya, ya. ya pues, se dio. ¿Qué le vio a Lavero? ¿Qué A le ver, trajo más? de las cosas más interesantes de Lavero, que si quiere yo le puedo decir que admiro mucho, es que Lavero es una lideresa nata. Ella puede llegar a la gente y puede hacer que la gente exprese mucho mejor sus cosas, ¿no? También ella es muy firme en lo que quiere. No me invento, le cuento más bien dicho las cosas directo. Eh, si en ese entonces no estamos hablando que estábamos saliendo, ella le decían a dónde vamos, todo el mundo siempre pregunta, ¿no? A dónde? Y ella decía, ya vamos a tal lugar. Entonces era la que tomaba las decisiones finales. Le estoy hablando de un grupo de como 15 personas, no le hablo de tres. Entonces, claro, ella siempre tuvo esa madera de lideresa y siempre ha estado intentando crecer. Le ha encantado estudiar toda la vez. Yo ya me le gozo y le digo, ya te estoy viendo tu postdoctorado, porque recién nomás terminó otro estudio en la Flax. Entonces, como le encanta eso, digamos, es muy interesante, muy chévere. A mí me encantaba eso, me encantaba su firmeza, me encanta su firmeza, me encanta que cuando se pone una meta quiere alcanzarlo, lo quiere seguir. Entonces, eso ha sido algo que le puedo decir que en los últimos, yo voy con ella 13, ahorita cumplimos 14 años de casados, pero estoy con ella 21 años. En los últimos 21 años siempre ha sido muy enfocada a lo que quiere y lucha por esa situación. Entonces es algo que realmente a mí me gusta mucho. Es un tiempo bastante considerable. Ya Ujú. hay toda una comprensión de la pareja y se conocen los gustos y también los disgustos, ¿no es cierto? Porque así es la vida Claro, del sí. matrimonio. Un poco conversando, ¿cuál es la relación dentro del hogar? A ver, nosotros como pareja le digo, cuando nosotros decidimos, por así decirlo, casarnos, ¿sí? Lo que queríamos era, o lo que estábamos buscando, yo creo que los dos, era un amigo que nos permitamos acompañarnos hasta que nos volvamos viejos. ¿Eso qué quiere decir? No somos dueños el uno del otro, no, no es que si yo salgo ya no sale, si ella sale yo no salgo, eso no existe en esta relación. Nosotros somos amigos que nos amamos y que queremos en lo mayor posible llegar a ser viejitos juntos. ¿Qué es lo que sucede en el camino? Pues solamente, pues nadie lo sabe, ¿no? Eso habría que ver, pero esa fue siempre la idea. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo, siempre le he apoyado porque creo que en una relación tiene que haber un soporte emocional y tiene que haber una persona que vislumbre, por así decirlo. Y para mí la Vero es la persona que tiene que brillar. Yo soy su soporte, yo la voy a apoyar en todo lo que ella decida. Y por eso es que, por ejemplo, ella se fue a estudiar su maestría, se fue a estudiar su doctorado, estudió en la Flaxo. Cuando se fue a estudiar el doctorado, por ejemplo, y la maestría no fue en Ecuador, salió. Entonces fue una relación, digamos, a distancia. Yo me acuerdo, ella estudió la maestría, yo aún estaba estudiando, estaba acabando la universidad, me puse a trabajar de mesero y la fue a ver justamente, saqué yo la plata y me fue a verla en su graduación de maestría. Y dato curioso, la aerolínea quebró y me tocó pues hacer unos camellitos allá para poder tener plata de regreso. Para el pasaje de regreso. ¿En Para el qué pasaje. parte obtuvo la maestría? ¿Perdón? ¿En qué parte hizo la maestría? La Vero estudió su maestría en Suiza, en Zúrich, no es la universidad, no, la Universidad de Zúrich me parece que es, porque hay otra más que es ITM, en esa no, la de Zúrich. Y como le digo, ahí la fue a visitar. Después vino, ya nos casamos, se sacó la beca al CENESID y se fue pues a su maestría, se sacó justamente la oportunidad de estudiar en Inglaterra, en Kent, en la Universidad de Canterbury, para lo que es el doctorado. Entonces, ahí en cambio ya vivimos una relación, de ella se iba 6 meses, venía 6 meses,
Pero como le digo, nosotros somos compañeros de vida, no nadie está sobre el otro, entonces hay que apoyarse. Qué hermosa relación. Y así con cositas, ¿qué pasa con la comida en la casa? La ¿Hacen comida en la casa. juntos o o no comen en la casa y salen afuera? A ver, cuando hay que cocinar, cocino yo, porque sí me gusta comer rico, ella no sabe cocinar. Entonces, ahí cocino yo. Pero digamos, de lunes a viernes, a mí me gusta, bueno, tenemos una buena relación, tanto ella con mi mamá y mi abuela, que son las personas que viven aquí en Loja, que son mi familia, digamos, por este lado, y yo con mis suegros y sus hermanos. Entonces, como tenemos una relación muy bonita, generalmente vamos a comer donde mi abuela. Mi abuela es una persona que tiene 83 años y parte de sus gustos es tenerlo al menos a su nieto con su pareja y a mi mamá, que ellas viven cerca, pues comiendo, entonces comemos donde mi abuela. Y cuando no podemos, digamos, o hay algún cambio y nos invita mi suegro, vamos y comemos donde mi suegro. Ellos pasan en Vilcabamba, pero cuando vienen a Loja solemos hacer ese cambio, ¿no? Pero realmente así nos manejamos. Desayunos los preparo yo. Si hay alguna cosa de merendar, la preparo yo. Qué lindo, qué lindo. Muy interesante. Esa relación horizontal es educativa. No hay dificultades con el tema de todo el tiempo que dedica para la docencia, investigación, y también veía que es una activista en el tema ambiental. A ver, eh, quizá este es un punto muy interesante. A la final somos los dos, ¿no? La Vero tiene tantas actividades en su vida, yo le digo a ti, ya te faltan más, porque en un tiempo, antes de todo esto, digamos, como ustedes, ella es una persona activista por derechos, por ambientes, sale, le gusta la música, canta, da las clases, y si le pone que mañana patine, a lo mejor quiere patinar. La verdad es que Va al a mí gimnasio me también, gusta. ¿ah? Va al gimnasio tempranito, o sea, no me deja dormir nunca, todo es aquí, no, mentira. Pero la verdad es que ella tiene muchas actividades y justamente eso es creo que parte de lo que la define, ¿no? Esa situación de intentar hacer tantas cosas. Lo importante de esas actividades es que las hace bien. Si fuera todo a medias, dijera, bueno, o sea, estás perdiendo el tiempo. Pero la verdad es que todas las hace completamente y las hace con gusto. Por eso, por ejemplo, el gimnasio y es del, a ver, ahora obviamente se ha detenido el tiempo y ha sido muy difícil, ¿no? Por campaña y por tantas cosas. Pero de ahí se levanta temprano, va al gimnasio, va a la universidad. Después, por ejemplo, ella mismo dice, una forma de relajarme es ir al canto. Ella estuvo 4 años cantando, por eso le digo, no es que es así solo porque quiero, sino se dedica de lleno. Ahí bota sus iras gritando en el canto, todo lo que ella quiera. Después le sale alguna reunión con sus amigos y dice, ¿sabes qué? Me voy a reunir con eso. Va, lo hace, y llega a la casa. Eh, si usted se pone a ver, yo diría, tal vez la gente lo ve como, mira, no pasa en casa o alguna situación así. Pero ella no es que no va a la casa porque no quiere, es porque tiene muchas actividades que le encantan. Y finalmente llega a la casa, estamos los dos juntos y ya pues seguimos con nuestra vida. Como le dije, nosotros no somos dueños de nadie, sino que queremos acompañarnos. Y cuando ella me pide que la acompañe, obviamente la acompaño, ¿no? Tampoco es que yo cojo y digo, no me quiero ir a ningún lado. Si hay, pues va, lo hacemos, no hay ningún problema. Qué hermoso. Vamos culminando esta conversación tan bonita, tan humana. ¿Qué opina de los tatuajes? Tiene ver unos Verá, tatuajes. Se lo vi el otro día en la mano. ya, ¿qué le diré? Me encantan, porque si ella tiene dos, yo tengo cinco. Ah, caramba, entonces le está ganando en esa parte. Expresiones artísticas, ¿verdad? Qué hermoso. Y tal vez una de las preguntas que más me interesa para este programa, ¿qué siente Boris cuando Verónica inicia en la política partidista, en el proselitismo político? Ya, Hablando la eh, plena, ¿cuál es el feeling? la plena. Mira, para suerte de ella, toda mi entrevista parece que yo estoy como a favor, pero no le he mentido en nada. Realmente así nos manejamos. Nosotros de política hemos hablado mucho entre los dos. Y nosotros, para suerte, digámoslo así, compartimos exactamente la misma tendencia política. Eh, si bien es cierto, yo no tengo ningún tipo de líder político, por así decirlo firmemente, sí comparto los procesos que se quieren dar. A mí me gusta mucho, mire, yo no tengo hijos, pero yo quiero que los niños tengan educación gratuita. Yo quiero que los niños puedan atenderse en la parte de salud. Yo quiero que
puedan salir y disfrutar sin que, por ejemplo, los maten. Como qué pena la chiquita del día de hoy de 3 añitos que estuvo donde no tenía que estar. Y donde no tenía que estar me refiero a Ecuador, porque qué pena que aquí se den esos casos. ¿Ya? Entonces, realmente, digamos, es una situación que, que nos ha llenado a los dos muy de lleno. Entonces, el día que ella decidió, finalmente, como le dije, yo soy un soporte para ella, yo le dije, mira, a donde tú vayas, yo te voy a acompañar. Para mi suerte, ¿no es cierto? Es justo uno de los partidos que los dos nos gusta, entonces no había ningún problema como para decir, es que mejor por esto, por... No, fue, ¿sabes qué es este? Le dije, bueno, chévere, al menos no estoy luchando en contra mío, sino que lo voy a hacer con gusto. Entonces comenzamos y arrancamos esta situación, que no le voy a mentir, es difícil, es súper difícil, y uno se da cuenta dentro porque mucha gente no lo quiere hacer, porque es difícil. Pero también por eso uno se da cuenta de otra cosa, que necesitamos gente como Lavero, que se ponga esa fuerza, que sea, tenga esa capacidad, que no tenga ninguna cosa a sus espaldas para poder cambiar, porque si no es imposible cambiar si siempre están los mismos. Luego nos quejamos, ¿no es cierto? Siempre están los mismos. Bueno, es porque es difícil y porque mucha gente no se atreve. Entonces, como yo le dije, como ella siempre ha sido una lideresa, siempre se ha lanzado, siempre está, tal vez yo soy más temeroso que ella lo ha hecho. Entonces, el reto del reto fue como, le digo, para suerte del partido que los dos nos gusta, hemos salido, yo sí he militado en lo que era antiguamente Alianza País, antes de que se fraccione. Entonces, tampoco, como le digo, para mí no fue ninguna situación que me complique. Más bien, la dificultad fue ya andando, ¿no? Cuando uno tiene que empezar, cambia nuestra vida completamente. Entonces, eso tal vez, esa adaptación a esta nueva vida. Pero de ahí no ha habido problema. Me quedo con esa transparencia con la que habla, con esa emoción y con una palabra que ha repetido reiteradamente, yo soy un soporte. Qué bueno que podamos entender así la vida, de caminar juntos y de apoyarnos mutuamente en las metas que uno se traza. Gracias por esta entrevista muy especial que va con absoluta seguridad a mostrar ese lado humano de alguien que es esposa, que trabaja, que quiere a la ciudadanía y que va a seguir para adelante. Gracias, Boris. Muchas gracias, Jorge. No me hubiera perdonado a mí mismo si no la pasábamos llena de emoción, llena de transparencia y que en mi modesto criterio da muchas pautas para entender cómo una mujer con esta capacidad necesita lo que dijo su esposo, un soporte para desarrollar aún más todas sus capacidades. Yo me quedo con eso gratamente impresionado, porque siempre ha habido esa negación de la participación en la práctica, estoy hablando de la mujer, porque tiene que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Pero aquí nos muestra algo. Y yo creo que dentro de unos poquísimos minutos le voy a pedir una cosa que no la conocía. En 30 segundos o 15 segundos hacemos a capela alguna interpretación. Bueno, ¿en qué consiste aquello de la resiliencia y sostenibilidad? Que es el principal o la primera propuesta que se ha hecho. Claro. Ahora, es bonita la pregunta porque el término resiliencia se ha venido utilizando mucho, sobre todo a raíz de pandemia. Hablamos muchísimo de que tenemos que adaptarnos, ser resilientes, sobresalir, ¿no? Y es que la palabra como tal tiene muchas aristas. Sin embargo, yo la he utilizado porque la vengo trabajando ya desde hace algunos años por los temas de cambio climático. Cambio climático es una de mis líneas de investigación, sobre todo en su relación con la sociedad. Y dentro del cambio climático, en el mundo de la investigación, existen 3 aspectos que siempre se habla de cómo las sociedades y los países necesitan generar política pública que les permita hacerle frente a los impactos asociados al cambio climático. Y estos son la adaptación, la mitigación y la resiliencia. ¿Qué significa entonces esto de la resiliencia y por qué lo he tomado? Lo tomo más desde las ciencias de la ecología en este caso, y es esa capacidad que debemos tener nosotros como sistema, este sistema socioecológico que siempre hablo, este sistema socioambiental, para siempre regresar
al lugar en el que le permita mantener sus funciones, aun si esto significa cambiar. ¿Qué significa esto? Que después de una perturbación, que es la que tenemos, y lo voy a poner con un ejemplo, tenemos un incendio forestal. Pasa el incendio y ese sistema tiene que volver a recuperar su capacidad de mantener el funcionamiento, su identidad, seguir brindando lo mismo que brindaba antes, luego de que ha pasado este problema que es el incendio. Y eso pasa usualmente en la naturaleza, es decir, todos los seres vivos siempre tenemos esta capacidad, que es de resiliencia, de adaptarse incluso evolutivamente. Nosotros generamos capacidades que nos permiten siempre estar a la par del entorno, ¿sí? Entonces, este término de resiliencia viene desde ahí, entendiendo lo que nosotros como sociedad vivimos en un mundo cambiante, dinámico y además que se mueve a una aceleración muy rápida y que nosotros no tenemos tiempo de estar estancados. Tenemos que ir a la par, tenemos que movernos muy rápidamente y eso significa ser resiliente, ¿no? Entonces, desde este enfoque, nosotros hemos analizado y cuando empezaba a pensar en con mi equipo, pensábamos, a ver, ¿cuál es el nombre de esta propuesta que tendría que ver? Y es que tiene que ver con esa capacidad que tenemos que nosotros generar en la sociedad para que pueda hacerle frente a los diferentes problemas que va enfrentando. Y querramos o no, en la actualidad, uno de los fenómenos más importantes que nosotros enfrentamos es el cambio climático. Y a veces, quizás incluso, esto pasa incluso en el mundo académico. Cuando escuchamos cambio climático pensamos que hablamos exclusivamente de naturaleza. Y no es así. El cambio climático es un problema de origen político, económico y social que tiene consecuencias serias en el ambiente. Entonces, es una amalgama de muchas disciplinas, de una complejidad de fenómenos que tenemos que irlos abordando. Y hay que abordarlos desde la política pública. Y esa política pública, por lo tanto, tiene que construirse con un enfoque de resiliencia. Es muy importante. Aquí en este programa analizamos, 2 programas dedicamos a analizar el tema de los incendios forestales, con diferentes expertos, y nos fue muy bien en ese asunto. Y siempre decíamos, el antes, ¿qué? Entonces, por ejemplo, hay un mapa de riesgos de incendios forestales en la provincia de Loja. Y desde el gobierno central, muy bien, ya les hemos entregado a los GATS para que sepan dónde está el problema. Sí, pero el problema es la capacidad de respuesta de los organismos seccionales. Aquí, por ejemplo, en Loja, uno de los fenómenos que provocó el daño de la salud fue precisamente todas estas poluciones que se generaron a través de los incendios. El material particulado llegó a ser a poner a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica al borde de ingresar a un hospital de urgencia. Así es. A personas con alergia de igual manera. Y a todo el resto nos molestaba. Pero bueno, en esto ya pasó. Y tenemos muchas veces, desde lo folclórico de decir que hay que comprar un helicóptero para que venga por acá y bla, 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 hasta bueno, ya es castigo y hay que ¿cómo se expresa, por ejemplo, ya la acción legislativa para poderle dar forma a esto que realmente no hay cómo descuidarlo? De hecho, en la legislación de los municipios tiene que incorporarse el manejo de riesgos ambientales como algo fundamental. Entonces, ¿cómo pasar de ese conocimiento teórico profundo necesario a lo que significa elaborar una política pública y a plasmarlo en leyes? Así es. De hecho, le comento, Jorge, que esto que entregó Gobierno Central, ya, si queremos decirle así como Gobierno Central, porque está dentro de la Secretaría Nacional de Riesgos, fue generado por nosotros en la UTPL, justamente caramba, en el no grupo de eso. investigación de nosotros de planificación de la tierra y sistemas socioambientales, planos. Ese fue el grupo que lo generó y lo lideró Fabián Reyes, que Justamente Reyes estuvo aquí en este programa. él es parte de mi equipo de investigación. Lindo. Y
Y él, o sea, él fue, como les dije, lideró el programa, es un software básicamente que lo desarrolló para identificar en base a ciertas variables ambientales cuáles eran las zonas susceptibles a incendios forestales. Y eso fue lo que se le entregó al municipio, se le entregó a la Secretaría Nacional de Riesgos. ¿Por qué? Quiero decir esto, porque ese conocimiento que estamos hablando ahora se genera y se gesta en la universidad, pero si no sale de las puertas universitarias termina perdiéndose y no termina sirviendo a la sociedad. Y esa es la bandera que yo tengo justamente en esta propuesta, que el conocimiento sirva y esté al servicio de la gente. Y esta es una forma de hacerlo. A raíz de este aplicativo que se generó, ya se dio una política pública, se hizo ya una mesa técnica que sirve para decir dónde vamos a tener las zonas susceptibles a incendios forestales. Como decía, nació de aquí de Loja, nació de una universidad de aquí, de nuestro grupo de investigación. Y eso es lo que nosotros ahora necesitamos potenciarlo desde las instituciones, ¿sí? Entonces, ya se generó la herramienta. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Mantener los comités de emergencia, que existen, ya están en la legislación. Pero, sin embargo, tenemos un país tan centralizado que tenemos que esperar que las decisiones se tomen primero del comité de emergencias, que está a nivel nacional, que se reúnan, luego al cantonal. Bueno, yo recuerdo en estos últimos sucesos que hubieron de incendios que estuvimos afuera del GAT parroquial de San Pedro de la Viandita, viendo cómo se reunían los ministros, y no había un pronunciamiento. Pasó una semana, los comuneros realmente fueron los que apagaron y mitigaron, mejor dicho, evitaron que pase el incendio de una montaña a otra. Fueron los comuneros, porque el resto estaban reuniéndose en una mesa tratando de decidir si es que era una emergencia o no era una emergencia. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros aquí? ¿Dónde va la política pública? ¿Cuáles son esos procesos de descentralización que tenemos que enfrentar? Primero. Segundo, ¿cómo estamos formando nosotros las brigadas de comuneros para trabajar en incendios forestales? Que ya habían antes, pero que necesitan dotarlas de implementación. Tercero, ¿qué hacemos con el personal de incendios? No es suficiente. Por más de que hubieran estado ahí en el momento, yo recuerdo que un incendio fue detrás de mi casa. Y me acuerdo claramente que eran 3 bomberos viendo el incendio. Y cómo iba aumentando, que luego, si no era por una quebrada, también llegaba hasta mi casa. Y los bomberos no podían hacer nada, eran 3 bomberos. ¿Qué hacían 3 bomberos ahí? No podían hacer realmente mucho. Falta mucho de personal, falta muchísimo equipo que se tenga que entregar. Entonces, ¿qué estamos ahí hablando? De presupuesto. Un presupuesto que tiene que ser asignado y además tiene que ser coordinado desde la Secretaría Nacional de Riesgos, que son quienes, por nuestra legislación, tienen que hacer cabeza respecto a los incendios forestales, pero que no deslinda de responsabilidad lo que tiene que ser cada GAT. Cada GAT tiene que tener su equipo propio para trabajar respecto a prevenir, no solo a reaccionar, sino a prevenir los incendios forestales. Y aquí nos vuelve otra vez la pregunta, y quizás la va a topar más adelante Jorge, que es el tema de la tecnología. ¿Por qué nosotros hablamos mucho de la tecnología y cómo es necesaria esta para todo tipo de actividad productiva? Porque sabemos muy bien que muchos de los incendios forestales se producen por la práctica de roza y quema, eso lo conocemos. Y muchas veces no es que la gente sale con la intención de crear un desastre, pero tiene que hacer algo porque eso es lo que dice culturalmente, que es además una práctica ancestral, no es desde hace 10 ni hace 20 años, es una práctica ancestral. Verónica, hagamos un pequeño espacio para recibir una llamada telefónica. Estamos, a ver, en la línea, por favor. Buenos días, buenos días. Le escuchamos. Un saludo para todos y a la señorita electa como asambleísta, felicitaciones. Y para comentarle qué podría ser como electa por las vías de la ciudad, de la provincia, perdón, de Loja, Catamayo, Loja, Zamora, que están totalmente destruidas por tanto carro grande que transita diariamente llevando los minerales. O sea, es injusto que se lleven todo, se lleven nuestros minerales y todo, y las vías nos dejen destruyendo. Entonces, usted como asambleísta electa, ¿qué podría llegar a hacer o a proponer para que nos ayuden con esto? Muchas gracias. Bueno, gracias por su pregunta.
Le vamos a responder, le pido un poquito de paciencia para terminar esta parte que estábamos hablando y que me parece fundamental, porque al menos yo ya voy sacando en limpio algunas cuestiones. Una lucha por la descentralización del manejo de los riesgos ambientales, es decir, tener aquí localmente la capacidad de tomar nuestras decisiones. Estoy seguro que van a ser mejores. Podemos equivocarnos, pero somos nosotros. El segundo, el fortalecimiento de los GATS para que puedan asumir con recursos esa responsabilidad. Y un tercer elemento, aquello de ir capacitando la propia comunidad. Estábamos en aquello de que la gente va a rozar, como se dice aquí, y allí termina provocando un incendio. No creo que sean aquellos piromaniáticos que fueron a aprender en Quito para armar un problema político. Aquí hay mucha gente que en realidad, yo he hablado con ellos, comenzaron a rozar y se les fue. Así se habla por aquí, se les fue las llamas y ya no la pudieron controlar. Así es. Y eso justamente lo que nos dice es que el plan de prevención tiene que trabajar permanentemente durante todo el año. Esto es algo que ya se ha dado, ha habido muchas capacitaciones, pero nuevamente viene la debilidad. Debilidad primero de la institucionalidad y también del presupuesto, que son los que impiden realmente que esto tenga una fortaleza, que es la que debería haber. Pero los GAT también tienen que tener sus propios recursos. ¿En qué sentido? Humanos para justamente permanentemente trabajar con la comunidad. Y decir, a ver, ¿cuál es la práctica que vas a tener? Vas a hacer una rosa, perfecto, entonces aquí tenemos que tener las zanjas, porque si pasa cualquier desgracia, que no pase más allá de esto, el momento en que lo hagas tenemos que llamar a los bomberos para que haya el acompañamiento. Esto es de recurso humano. Pero luego también tenemos tecnológico. ¿Qué pasa con las estaciones meteorológicas? Esas deberían ser obligatorias para absolutamente todos los GATS, pero no hay, y eso no nos sirve solo para incendios, eso también nos sirve para muchas cosas más, pero por lo menos podemos saber cuáles son las condiciones del viento. Entonces yo puedo decir, a ver, ahora el viento tiene tal velocidad que no es conveniente hacer esta práctica, así que por favor señores, ahora no, este día no es para aquello, ya cuando veamos que las condiciones son favorables, ahí sí podemos acompañar. Y otro asunto, Verónica, yo conversaba con los campesinos, dice, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántos jornales tengo para limpiar la tierra? ¿Y de qué me sirve el rastrojo que está allí? Entonces, a lo mejor allí eso tiene que ver con la posibilidad de una transformación de esa materia prima que puede convertirse en lugar de un problema en una mercancía, y también con los temas de comercialización. Es decir, el problema del campo, del abandono del campo, está metido en todas estas cuestiones. Totalmente, y por eso es otra de nuestras banderas, tiene que ver con el potenciar las actividades productivas que ya se realizan en Loja, porque algo que nosotros consideramos es que no tenemos que inventarnos cosas nuevas. Aquí existe el potencial y la gente tiene el talento y las capacidades para hacerlas. Lo que no tienen es la política pública ni los recursos para hacerlo. Y por eso lo que se tiene que hacer es legislar para que ellos realmente lo puedan hacer. ¿Cómo lo logramos? Por eso otra vez viene el tema de la tecnología. Nosotros sabemos que muchos problemas en la provincia tienen que ver con el acceso al agua. No pueden acceder al agua, no tienen canal de riego, o los sistemas de riego interno también son complejos, costosos. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Movernos y que todas estas capacitaciones, porque los presupuestos existen, lo que pasa es que no están focalizados en función de las necesidades. Entonces, existen los presupuestos, ¿para qué? Para, por ejemplo, digitalizar el riego. Cuando se digitaliza el riego, no solo estamos ya ayudando para que sea más responsable en el manejo del recurso agua, sino que estamos aliviando cargas laborales, sobre todo a un grupo tan importante que son las mujeres, porque quienes se hacen cargo de las fincas, por ejemplo, en el caso de la provincia de Loja, muchas de las fincas cafetaleras, el riego se queda a cargo de las mujeres, porque el pequeño caficultor tiene que migrar, siempre migra en aras de poder conseguir el pan para su familia, y quienes se quedan a cargo de toda esa labor son las mujeres, y el riego, es una de las tareas más pesadas que desarrollan, y lo hacen con las niñas, con los niños, es decir, es una tarea que se viene incluso heredando. Y recuerden que esto no solo es una carga laboral, es una carga laboral que impide que estas mujeres y niñas primero puedan ir a la escuela,
Y segundo, que puedan involucrarse en otras actividades productivas que le generen ingresos. Entonces, una digitalización de riego no solo es dotar de agua, significa entender el bienestar de toda esa familia. Por eso necesitamos que existan presupuestos, que esas capacitaciones que se hacen del Ministerio de Agricultura estén focalizadas justamente en manejo de tecnologías que ayuden a esa actividad productiva. Lo que sean más allá de una charlita que viene Exacto. y pasa, ¿no es cierto? Por supuesto, es que no solo la charla, sino entender cuál es la necesidad, porque sabemos qué es lo que sucede, pero seguimos cayendo en que vamos a hacer una extensión, una charla, es que se tiene que hacer esto, pero es que eso no resuelve mucho y el campesino o campesina lo sabe, ellos saben perfectamente eso. Ellos lo que quieren es que en función de lo que hacen, de lo que ya saben, porque ellos tienen mucho conocimiento, por eso yo hablo aquí de una combinación de saberes. Yo mismo como académica, que he recorrido también muchísimo a las diferentes chacras, sé perfectamente que nosotros no tenemos mayor conocimiento que el que tienen los campesinos. Es igual, tenemos el mismo bagaje de conocimiento y lo único que necesitamos es combinarlo. Entonces, hacia allá va esta propuesta. Qué bueno que una académica de altísimo nivel lo diga, bueno, yo también lo sé decir aquí, y es necesario. Yo creo que vamos a responder esta preguntita claro. que nos hizo. Yo quisiera un comentario sobre el tema de la vialidad. ¿Qué va a hacer Verónica por la vialidad de la provincia de Loja? Y claro, en el tema de la vialidad hay responsables del gobierno central. Así es. Anteriormente aquí habían los campamentos del MOV, que tenían su maquinaria y que arreglaban hasta los de Roma. Ahora se borró esa cuestión. ¿Cuál es el rol del Estado central? Pero también tenemos el rol del Consejo Provincial. Y allá hay que topar un asunto que tiene que ver con la distribución de las rentas nacionales para los organismos seccionales. Y también hay el rol de los municipios, que tiene que ver con la parte rural. Puede existir una duplicidad con el Consejo Provincial. Entonces, ¿qué hacer por la vialidad en su conjunto en la provincia de Loja? Es muy correcta la apreciación, Jorge, porque nosotros obviamente desde la Asamblea no podemos decir que vamos a desarrollar obras, entonces no mal haríamos en decir algo así. Pero sí podemos presionar, llamémoslo de esta forma, para que el Ejecutivo entregue el presupuesto y se preocupe por este tipo de obras. Ahora justamente se habla muchísimo de la vía de Catamayo, ¿no? De la extensión a 3-4 carriles de la vía Catamayo, que además es una obra que ya estuvo en planes, es decir, ya hay el estudio para esto. El mismo Rafael Correa Delgado lo dejó haciendo, pero son estas disputas hacia lo interno que impiden realmente que lleguen estas obras a la realidad. Ahora está ahí, está sobre la mesa. Esto lo puedo decir porque directamente hemos hablado con nuestra candidata a la presidenta, Luisa González. Ella tiene dentro de su agenda justamente la ampliación de la carretera de Loja-Catamayo. Es una prioridad y una oferta que se tiene que desarrollar. Nosotros como Asamblea, evidentemente, tenemos que generar el marco legislativo que permita que esto llegue hacia una ejecución. Llama la atención algo también que dijo el ciudadano y que es importante sobre este tránsito de camiones pesados que vienen sobre todo desde Zamora hacia Loja y pasan también a Catamayo, ¿no? Bueno, y más allá. Ahí también hay algo que no se ha contemplado y que creo que ha sido también un motivo de conversación en cada esfera social de nuestra ciudad, y es que ¿por qué Loja no está sacando nada absolutamente de esto si somos el paso de estos camiones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay nada que tengamos en la actual legislación, creo que vale la pena ya desde la Asamblea poner esta conversación sobre la mesa y ver cuál de todas las legislaciones o cuál de todas las leyes, más propiamente dicho, podemos hacer alguna reforma para que ingrese esto. O si debe ser desde los GAT también. Porque hay algo fundamental. Si bien queda una parte de eso para el sitio donde se produce, en este caso en la provincia de Zamora Chinchipe, no solamente se queda allí esa acción, en este caso extractivista, sino en el paso para su comercialización. Así es. Entonces, hay que preguntar, ¿y el resto qué? Y allí tienen un espacio muy importante para conversarlo a nivel de legislativo. Creo que es una cosa... Y articulado con el GAT, creo que eso es primordial. Desde la perspectiva de la mujer, ¿qué opina sobre la violencia de género en el Ecuador? Vamos a poner uno de los casos, la situación de la vicepresidenta y también lo que sucedió en la campaña con Luisa González. Mire, yo creo que, no solo lo creo, históricamente
Las mujeres hemos sido marginadas de muchos espacios y sobre todo cuando estos espacios se tratan de poder es cuando más ataques reciben. La violencia de la mujer es palpable en todas las esferas de la sociedad y en la política creo que es de las más fuertes. Y esto lo podemos ver, lo podemos palpar justamente porque muy pocas mujeres realmente deciden ingresar en la política partidista sobre todo, ¿no? Es duro, yo lo puedo decir ahora ya con plena certeza que es muy difícil porque sobre todo veo que cuando una mujer disputa un espacio de poder es cuando realmente se convierte en una enemiga, incluso podría decirlo así. Que no es lo mismo que pasa cuando entra un hombre, porque sí que hay disputas, también hay problemas, hay todo, pero no es lo mismo. Y además muchas veces se utiliza y se denosta a las mujeres con atributos sexuales, que eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, con Luisa González, y que lo han hecho también con otras colegas que ahora son asambleístas. Es necesario ir avanzando, creo que ya ha habido avances, no es el mismo mundo que tenemos ahora que el que teníamos el de Matilde Hidalgo, por ejemplo, que es una mujer que representa ahí cómo uno tiene que ir de frente, ¿no? Y yendo contracorriente para poder alcanzar y hacer el ejercicio de nuestros derechos. Ahora vivimos otros tiempos, la violencia es diferente, pero se mantiene quizás en el sentido de que todavía hay que luchar. Una mujer tiene que demostrar constantemente que tiene las capacidades, y eso es lo que me ha pasado a mí. Los hombres no se les pide mucho, es el hombre que llega y que ya está aceptado, pero una mujer tiene que tener una infinita serie de cualidades para demostrar que puede hacerlo, que no se lo pide en igualdad, como puede salir con nuestros colegas que son varones. Pero también se ha demostrado, y eso es algo positivo en este tiempo, primero generacionalmente, jóvenes ya no tienen estos temas de machismos, sí se han ido reduciendo, yo considero que sí se van reduciendo, y por otro lado también existen redes de sororas, de mujeres, de apoyo, incluso de hombres, que también hacen posible que las mujeres vayan ocupando todos estos diferentes espacios. Y además tenemos una legislación que nos obliga a que haya participación de mujeres paritaria dentro de las diferentes listas. Pero no ha sido suficiente y en eso sí quiero hacer hincapié. Y es que la Revolución Ciudadana aquí está poniendo, además, o demostrando jerarquía, dándole importancia a las mujeres. Primero en la presidencia de la República y en el caso de la provincia de Loja, que sea una mujer también la que encabeza la lista. Imagínense que de las 16 listas que hubo, eran 3 mujeres y el resto todos fueron varones. Así es. Entonces, aquí también hay que hablar de jerarquía, no solo de paridad, sino también de jerarquía. Y eso también es lo que se ve en los partidos políticos y por esa razón también considero que Revolución Ciudadana da un paso hacia adelante en este sentido, porque ya no solo se trata del relleno que usted hablaba, ¿no? No solo el relleno, sino que está buscando también que las mujeres lideren estos procesos. Muchas de las asambleístas elegidas, electas, la mayoría en Revolución Ciudadana son mujeres también. Entonces nos dice muchísimo cómo va avanzando el tema de la participación de la mujer en la política y cómo se va ganando esa batalla sobre la violencia contra la mujer, que sigue y se mantendrá, porque todavía mantenemos esta desigualdad, como les decía, que no son las mismas exigencias que se hacen entre hombres y mujeres, pero que estamos ahí, estamos en pie de lucha. Otra de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi activismo independiente también es dar ese soporte hacia las mujeres, que a veces es triste ver cómo mujeres atacan a las propias mujeres. En mí no van a ver eso, porque para mí es importante primero entender cuáles son los contextos, cualquiera que sea pero siempre dando una mano sorora a las mujeres. Qué hermoso, muy clara la situación. Estamos sobre la hora. No sé si estamos bien con este reloj de acá. No, no está bien, ¿no es cierto? Entonces sí tenemos un poquito, porque estoy confundido. Yo tengo las 10:52. Entonces sí me quedan unos minutitos, porque el último minuto yo le voy a pedir una partecita de alguna canción. Fíjese, eso tan hermoso, ¿no? Es que eso es algo de los lojanos, ¿no? Yo siempre les cuento por aquí que van a una puerta y un lojano, una lojana cantando, golpean otra, alguien también tocando algún instrumento, y en el caso de los hombres una tercera echándole un cantaclaro. Somos bastante bohemios, pero eso es lindo. Ahora sí, desde la mujer, desde la perspectiva de una mujer valiente, de una intelectual que está en el fondo de los problemas, es válida este antecedente. ¿Cómo ve aquello
de la violencia, de la inseguridad en el Ecuador. Su esposo nos recordaba lo que mataron recién, anteayer, a una niña de 3 años, iba con su mamá, con su papá, los acribillan allí. Anteriormente le matan a una bebita de 11 meses, le encuentran a una niña gateando en la carretera porque a su madre la mataron antes. Y allí, esto eufemísticamente dice, es que los daños colaterales, las muertes colaterales, ay, que se vayan a la punta de un cuerno con aquellos, son seres humanos. Ya se están olvidando algunas personas, pero hay que recordarle aquello de las Malvinas. Incluso lo escuchaba Fabricio Vela, decía, hay periodistas que incluso aplauden la acción de los militares. No se puede decir que los militares lo mataron, pero sí los llevaron a la muerte en definitiva. ¿Cuál es el punto de vista de Verónica respecto de este problema de la inseguridad, de la vigencia, entre comillas, de ese plan Fénix? Mire, Jorge, yo esto lo veo con tanta tristeza, la verdad, me preocupa profundamente porque muchas personas piensan que hablar de esto es politizar y no se dan cuenta que esto es político, porque estamos hablando de la vida de seres humanos que no le importan al presidente y que la gente lo está empezando a normalizar. Ver niños morir, como bien decía, estos daños colaterales, yo creo que eso nunca, jamás en la vida debería dejar de llamar nuestra atención y mucho menos de tratar de decir como, ya, es algo más. Creo que me horroriza más que el acto ver que la gente lo legitima. Creo que eso me causa más dolor todavía, porque ya hay madres, padres, familias enteras que están siendo destrozadas por tanta inseguridad y violencia que vive nuestro país, pero más terrorífico es ver que hay tantas personas que se han vuelto indolentes y duras de corazón, que no pueden realmente entender que estamos tratando de vidas humanas y que así como le pasa a esa persona, mañana le puede pasar a otra. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con todos estos casos de violencia y más aún sabiendo que tenemos un presidente de la República que dijo, que no solo dijo, subió el 3% del IVA que iba a ser destinado para la seguridad de nuestro país. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El enero más violento de toda la historia del país. Ya vamos más de las 60,000 muertes violentas, solo en este que va del año 2025. ¿Dónde está ese dinero que recaudó para la seguridad? ¿Dónde está el famoso plan Fénix que tanto habla? ¿Dónde está realmente la reducción de la violencia en nuestras ciudades? En ningún lado. Y eso yo sí creo que es una reflexión que no tengo que llevarla solo yo como Verónica, como asambleísta electa, sino como ciudadana. Y todos los ciudadanos deberíamos pensar en eso. ¿Cómo vamos a vivir los próximos 4 años? ¿Queremos realmente seguir viviendo en esta inseguridad de saber que un día voy caminando por la calle y viene una bala perdida y ya, se cobró la vida de un ser humano, de una persona querida? O sea, eso es realmente lo que queremos como país y vamos a seguir justificando en nombre de qué. Seguir diciendo es que tiene que pasar algo o peor aún, muere alguien como el comandante el teniente coronel de las Fuerzas Armadas y lo primero que queremos decir es que están relacionados con grupos delincuenciales. ¿Cuánta indolencia, cuánta inhumanidad existen en esas palabras de decir que los niños de las Malvinas estaban vinculados con grupos criminales y de esa manera justificamos nuestra tendencia, ya ni siquiera política, porque aquí ya no hay tendencias políticas, sino que justificamos nuestra simpatía por una persona a cargo de la muerte y del sufrimiento de otros más? Entonces esto creo que ya no debe pasar y yo estoy completamente en contra, rechazo todas las declaraciones que ha hecho el presidente, incluso criminalizando a las personas que no votan ni piensan como él, rechazo contundentemente eso y mi postura siempre será en contra de todas las formas de violencia y por lo tanto siempre a luchar y defender más bien el bienestar de la sociedad. Y en realidad esto es un atentado contra la democracia. Por supuesto. Amigas y amigos que están escuchando, usted haya votado por quien haya tenido a bien hacerlo, es su legítimo derecho. Nadie tiene que decirle que si ha votado por tal persona es inteligente o que casi que si ha votado por otra persona se convierte en un narco, en un delincuente, en un corrupto. Eso no puede ser. Pero hay una situación, incluso hasta en las películas de los sicarios,
le pagan para que lo mate a una persona. Y entonces el sicario, francotiradores, etcétera, cumple esa misión terrorífica. Pero acá no le importa de que estén en una motocicleta la madre y la hija, o que entren a una casa, o que estén en una reunión y le meten bala a todo el mundo. Me parece que ya hay una degeneración incluso de lo que significa el concepto de la vida. Por supuesto que sí, por eso menciono que es de terror realmente ver cómo la gente tan solo intenta justificarlo, porque es que yo no tengo que simpatizar con nadie para entender que eso está mal, está muy mal. No puede ser que gente inocente tenga que morir por la inoperancia y la improvisación que tiene un gobierno. Eso no lo merece absolutamente nadie, y la gente no puede justificar esto. Así es. Bueno, ahora sí creo que estamos llegando, y como les estaba diciendo, estimados amigos, aquí una característica de los lojanos y las lojanas es que le hacemos un poco a la música. Y ya con esta declaración de Boris es inocultable. Tenemos una candidata, una asambleísta que tiene entre sus cualidades aquellas de cantar. A ver, hagamos una pequeñita nomás. Madre, ¿qué les canto? Vamos con una canción que creo que con lo último tema que nos ha topado Jorge. No le he cantado antes, la verdad, así que solo lo pienso por este tema tan delicado, ¿no? Que estamos hablando de la muerte de nuestra gente, y que creo que eso es lo que tiene que entender muchas personas. Solo un corito, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bravo. Muy bien, muchas gracias, Verónica, es hermoso. Es un poco afónica encima, pero bueno, disculparán. Eso es parte de la campaña. Amigas y amigos, estamos llegando al final de este programa tan importante, conociendo a quién es nuestra representante en las diferentes dimensiones de una persona, aquello de lo humano, aquello que se piensa, cómo viven, qué es lo que hace, cómo es su vida productiva, su afición, diría, su posición tan hermosa, su don por el estudio, por la docencia, por todo lo que significa la investigación, y ahora por la política, pero con una política diferente. Yo creo que ustedes, quienes votaron por María Verónica, van a estar muy contentos de haberlo hecho por una persona con esa preparación, una persona profundamente humana, y aquellos que no votaron por ella van a estar, estoy seguro, gratamente impresionados, porque los lojanos buscamos que hayan representantes dignos, preparados, porque esta loja ha sido siempre el emporio de buenos representantes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Siempre estará abierto estos espacios de conversación, de diálogo. Yo no soy periodista, soy simplemente un lojano que, guiado aquí por nuestra compañera Karinita, pues estamos trabajando en esto, y que simplemente converso. O sea, hay puntos de vista que son importantes, más allá de lo que pueda la gente pensar que la política es sucia. No, estamos hablando de política de la mejor manera. Será hasta la próxima semana, en que tendremos un programa muy, pero muy importante, igual que este.